Bajé al sótano de la fiesta y encontré a mi esposa besando a su jefe. Al verme, retrocedió como si la impresión pudiera borrar lo que ya había visto. Me dio un vuelco el corazón, pero tomé una decisión al instante, volví arriba y me fui, dejando atrás el resto de la noche y la boda. No dije nada, no hacía falta. Intentó explicármelo días después, pero la verdad ya había disuelto cualquier vínculo. El jefe, por supuesto, no quería saber nada de ella más allá de esa noche. Sola, tuvo que enfrentarse al vacío que había creado. Poco a poco me reconstruí y encontré un nuevo amor, alguien que me trajo respeto, ligereza y la certeza de que la lealtad no es negociable. Cuando vino a mí, arrepentida, la escuché en silencio y le respondí con firmeza, te perdono. Pero nuestro capítulo terminó ahí, sin vuelta atrás. Y fue allí donde comprendió el peso de su decisión. No estoy seguro de que dolió más, si fue la imagen que nunca abandonó mi mente, ese momento congelado cuando todo se derrumbó, o si fue el silencio que siguió. Un silencio que gritaba contra las paredes de la casa, en la ausencia de su risa, en los vasos que quedaron dos, incluso cuando solo se usó uno. Ella se fue, es cierto. Pero no fue ella quien se fue, fui yo. Me fui porque ya no era mío. El amor que había dejado se convirtió en polvo en ese sótano, el reflejo de una traición tan simple como imperdonable. Un beso. Un beso fue suficiente para destrozar toda una historia. Y lo que más me dolió no fue la infidelidad en sí, sino la frialdad en sus ojos cuando nuestros ojos se encontraron. No había culpa allí. Solo había miedo. Miedo a ser atrapado, no arrepentimiento por lo que hizo. Y eso fue lo que me destruyó. Esa noche, estuve sentado en el coche durante largos minutos, incapaz de arrancarlo. Tenía los ojos abiertos, pero era como si estuviera mirando fijamente a un abismo. Un abismo que ella misma había cavado bajo nuestros pies. Reviví cada momento, el comienzo de la fiesta, la forma en que me cogió de la mano, la forma en que sonrió a los invitados, como si nada fuera a pasar. Y entonces, el sótano. La música apagada, las luces tenues, el olor a alcohol y perfume mezclándose. Y ellos dos. Un beso. Una caricia. Una mirada que no era para mí. Me pregunté si ya lo habrían hecho antes. Si este era su primer beso o el milésimo. Pero en el fondo, no importaba. En ese momento, mi historia con ella terminó. Y fue en ese mismo instante que comenzó mi historia conmigo. No grité. No lloré. No la confronté. Subí las escaleras, saludé a todos los que vi, me subí a mi auto y me fui. No necesitaba ver nada más. No necesitaba escuchar excusas. No necesitaba peleas ni escándalos. Lo que necesitaba, lo que merecía, era paz. Y eso fue lo que fui a buscar. Los días siguientes fueron un borrón de mensajes ignorados, llamadas rechazadas e intentos de contactarme que solo aumentaron mi agotamiento. Ella escribía mensajes largos. Me llamó de todo lo que puedas imaginar, frío, orgulloso, cobarde. Pero solo leí una cosa, miedo. No estaba desesperada por amor. Estaba desesperada por mantener su comodidad. Para darse cuenta demasiado tarde de que lo que teníamos era raro. Que yo era raro. Pero estaba aprendiendo a valorarme, incluso con el corazón destrozado. El perdón no llegó fácilmente. No llegó con palabras ni promesas. Llegó con el tiempo. Llegó con noches de insomnio, con reuniones con amigos que intentaban distraerme, con el silencio ensordecedor de la casa vacía. Pero llegó. Un día, desperté y me di cuenta de que podía recordar su rostro sin sentir dolor. Que podía escuchar la música de nuestra boda sin sofocarme. Que el recuerdo de su sonrisa ya no era un puñal en mi pecho, sino una vieja fotografía, hermosa, pero lejana. Y fue en ese momento que me di cuenta de que estaba lista para vivir otra historia. Una historia diferente. Una historia ligera. Sin miedo. Sin dudas. Con alguien que conocía el valor de estar a mi lado, no a mis espaldas. Ella regresó. Siempre lo hacen. Un día, meses después, llamó a mi puerta. Tenía los ojos hinchados y las palabras en la punta de la lengua.
pero no dijo nada de inmediato. Solo me miró como alguien que lleva el mundo sobre sus hombros y finalmente comprende que el mundo que perdió era mejor que cualquier cosa que encontró después. Pidió entrar. Nos sentamos. El silencio pesó mucho durante unos minutos hasta que se derrumbó. Dijo que no había estado durmiendo bien, que no podía perdonarse a sí misma. Que incluso extrañaba mis defectos. Que su toque no tenía alma. Que su beso no tenía raíces. Que lo que tenía conmigo era amor verdadero, y que ahora lo sabía. Escuché. En silencio. No con ira, sino con algo mucho más triste, indiferencia. Cuando alguien a quien amas te decepciona, lo que sigue al dolor es el vacío. Y es en ese vacío que aprendes a seguir adelante. No dije mucho. Dije que la perdonaba, sí. Porque guardar rencor es como llevar una cadena que te ata al pasado. Pero perdonar no es olvidar. Y mucho menos volver atrás. Perdonar, para mí, fue entender que ella tenía una opción. Y eligió lo que eligió. Y ahora tenía que vivir con ello. Le dije que hoy soy un hombre diferente. Que he encontrado la paz. Que ya no estoy enojado, pero que tampoco tengo espacio para ella. El amor que ella quería recuperar ya no existe. Murió en el sótano, junto con las promesas que rompió. Y fue entonces cuando lloró de verdad. Porque finalmente se dio cuenta de que había perdido algo que nunca recuperaría. Meses después, rebuscando entre unas cajas viejas, encontré una carta suya, jamás enviada. Estaba entre dos libros, amarillenta por el tiempo. Una carta escrita antes de la boda, en la que expresaba su miedo. Decía que no sabía si estaba lista, pero que me amaba. Decía que quería intentarlo. En aquel momento, eso me habría hecho sentir inseguro, quizá incluso la habría hecho desistir. Pero hoy, leer esa carta fue como cerrar un círculo. Porque entendí que quizá nunca supo lo que era el amor verdadero. O si lo supo y tuvo miedo. Y, por miedo, destruyó algo que nunca volverá a encontrar. Hoy, mi vida va en otra dirección. Conocí a alguien que no aparta la mirada, que me toma de la mano con firmeza, que no necesita la atención de los demás para sentirse viva. Con ella, el silencio es reconfortante, la risa es ligera y el futuro no me asusta. A veces pienso en el pasado. Pero no con dolor. Con gratitud. Porque fue el dolor lo que me sacó de aquello que me estaba matando lentamente. Fue la traición lo que me salvó de seguir viviendo una mentira. Y fue el perdón lo que me liberó. No de ella, sino de mí misma. No sé qué siente ahora. No la sigo, no pregunto, no le deseo ningún mal. Pero imagino que, de vez en cuando, abre un cajón al azar, encuentra una foto vieja nuestra y sonríe con tristeza. No por lo que vivió, sino por lo que no vivió. Porque a veces el arrepentimiento no es por algo que hicimos, sino por algo que destruimos sin comprender su valor. Y no hay vuelta atrás. No después del sótano. No después del silencio. No después del perdón sin retorno. Pero quizás lo más curioso fue lo que encontré dentro de esa carta. Algo que no noté la primera vez que la leí. Una frase casi borrada al final, como si la hubiera escrito ella y luego intentara tacharla, pero no pudiera. Si alguna vez te pierdo, espero que puedas perdonarme. Porque yo nunca me lo perdonaré. Y fue entonces cuando me di cuenta de que, en el fondo, ella ya lo sabía. Incluso antes de que todo ocurriera. Bienvenidos al canal. Aquí, la traición nunca se idealizará, sino que se expondrá. Todas las historias que escucharán son ficticias, pero se basan en emociones y decisiones reales. El objetivo es claro, mostrar cómo una sola decisión puede destruir todo lo construido con amor, lealtad y respeto. Prepárate. La historia que estás a punto de escuchar es poderosa, intensa y podría tocar heridas que muchos ocultan. Respira hondo, y prepárate para una historia chocante. Lucas conoció a Emma en una pequeña librería del centro una tarde que no prometía nada. Llovía un poco, y él sostenía un paraguas doblado y un ejemplar desgastado de un libro que llevaba meses intentando encontrar. Ella estaba sentada en el suelo, apoyada en un estante de clásicos, leyendo tranquilamente, con el pelo suelto ocultando parte de su rostro.
fue ella quien inició la conversación, señalando el libro que tenía en las manos y diciendo que ya lo había leído 3 veces. La conversación fue incómoda, llena de pausas y sonrisas contenidas, pero cuando salió de la tienda, su número estaba escrito en la contraportada, junto a un pequeño corazón dibujado a lápiz. Había algo en ella que parecía pertenecer a una época más tranquila, una mujer que mezclaba la elegancia con una ligereza poco común, una especie de madurez emocional que encantaba a primera vista. Emma, por su parte, vio en Lucas algo que nunca había visto en los hombres con los que se había involucrado. Era sencillo, pero no mediocre. Hablaba con calma, miraba a la gente a los ojos, escuchaba más de lo que hablaba y parecía tener un alma inquieta, de esas que guardan viejos dolores en silencio. Durante los primeros meses, se enamoró no solo del hombre que era, sino de cómo la hacía sentir, segura, respetada, interesante. Lucas no necesitaba ser el centro de atención, era el tipo de hombre que destacaba precisamente por saber tomar distancia, por valorar a los demás. Y Emma, que venía de relaciones inestables y manipuladoras, encontró en él un refugio que por fin se sentía tranquilo, estable y real. Empezaron a verse con frecuencia. La relación floreció rápidamente, pero sin prisas. Cenas en casa, domingos en el parque, tardes sin compromisos con libros tirados por el suelo y el café enfriándose en la mesa. Lo que los unía era más que la química o el deseo, era un profundo sentido de pertenencia. Cuando estaban juntos, todo parecía ligero, posible. Su familia la recibió con naturalidad, y sus amigos poco a poco empezaron a admirarlo. Lucas era el tipo de hombre que se ganaba la confianza de todos con su presencia constante y discreta. Emma florecía a su alrededor, y durante mucho tiempo, fue sincera al decir que nunca había sido tan feliz. Decidieron mudarse juntos después de poco más de un año. Alquilaron un apartamento con una modesta vista del horizonte, pero con un balcón con espacio suficiente para 2 sillas y una planta que Emma insistía en llamar nuestro comienzo verde. Las tardes estaban llenas de risas y planes para el futuro. Hablaban de matrimonio, hijos, viajes. Tenían una lista de países que visitar, libros que leer juntos, recetas que probar. Crearon pequeñas tradiciones, vino los viernes, panqueques los domingos, películas antiguas los miércoles. Incluso cuando discutían, y, por supuesto, discutían, había respeto. Sabían escucharse, sabían llegar a acuerdos. Emma tenía un temperamento más intenso, impulsivo, a menudo impulsado por las emociones. Lucas era el contrapunto, un hombre más racional que pensaba antes de reaccionar. El equilibrio entre ambos parecía perfecto. Con el tiempo, sus compromisos aumentaron. La carrera de Emma despegó cuando recibió un ascenso, lo que requirió más tiempo fuera de casa, más viajes y más reuniones. Lucas, a pesar de trabajar a distancia como consultor, nunca se quejó. Al contrario, era el quien preparaba la cena los días que ella llegaba agotada, quien se encargaba de las pequeñas cosas de la casa, quien recordaba los cumpleaños de su familia y quien la esperaba despierto solo para preguntarle qué tal le había ido el día. Sabía que su éxito no le restaba valor, entendía que amar también significaba apoyar el crecimiento de la otra persona, aunque eso costara tiempo y atención. Pero había días en que su ausencia era abrumadora, y él no lo decía. Emma, por otro lado, empezó a sentir el peso de su rutina. La presión del trabajo, el cansancio acumulado, las exigencias de su nuevo puesto. Había momentos en que todo parecía demasiado. A veces sentía que Lucas era demasiado bueno, demasiado comprensivo. Y esta comprensión, en lugar de tranquilizarla, empezó a generar una inquietud silenciosa. ¿Por qué no exigía más? ¿Por qué no discutía más? En algún lugar de su interior, crecía una duda, ¿estaba realmente satisfecho con todo? ¿O simplemente se conformaba por miedo a perderla? Empezó a cuestionarse sus propias emociones. Amaba a Lucas, pero no sabía si era el mismo amor del principio. Estaba cansada, confundida. Y cuando la confusión se abre paso en la vida cotidiana, empieza a erosionar lo que parecía inquebrantable. La relación continuó, pero algo empezó a cambiar sutilmente. Las conversaciones, antes largas, se convirtieron en intercambios rápidos de información. Las caricias espontáneas disminuyeron. El beso de buenas noches se convirtió en un hábito casi mecánico. Lucas lo percibió, pero no habló. No quería presionarla,
no quería parecer inseguro. Sabía que había momentos difíciles. Prefería creer que todo era temporal. Que su amor, tan sólido, sobreviviría a cualquier distancia emocional. Permaneció presente, constante. Seguía preparándoles café, seguía arropándola cuando se quedaba dormida en el sofá, seguía comprándole flores sin motivo. Y ella seguía sonriendo, seguía diciéndole que lo amaba. Pero había algo en sus ojos que él no podía descifrar, una ausencia. Y fue ese vacío, disfrazado de normalidad, lo que empezó a destrozar lo real. Fijaron fecha para la boda después de casi 3 años juntos. Fue una decisión natural, sin euforia excesiva. Querían algo íntimo, hermoso, con amigos y familiares. Pasaron semanas eligiendo canciones, discutiendo la decoración y organizándolo todo con esmero. Lucas estaba emocionado, pero siempre con ese cuidado casi reverente. Emma oscilaba entre la emoción y el agotamiento. A veces parecía emotiva, otras veces distante. Cuando él lo mencionó, ella le dijo que era solo cansancio. Que todo estaba bien. Y él la creyó. Quería creerla. Pero en el fondo, algo en su interior le decía que no todo estaba bien. Que había algo que ella no estaba diciendo. Aún así, continuó, porque eso era lo que hacía por ella, creía, apoyaba, amaba. Los días previos a la boda fueron ajetreados, llenos de tareas, despedidas de soltero, citas y horarios conflictivos. Emma pasó más tiempo fuera debido a un viaje de negocios de última hora. Lucas se encargó de todo con paciencia, pero con una sonrisa en el rostro. Al fin y al cabo, era para ellos. Era el comienzo de su vida juntos. Escribió sus propios votos con emoción. Recordaba el día que la conoció, la forma en que pronunció su nombre suavemente y la mirada en sus ojos cuando dijo, sí, por primera vez. Estaba listo. Estaba seguro. El día de la fiesta, todo estaba a la perfección. El salón, sencillo pero elegante, la iluminación tenue, las sonrisas por doquier. Emma llegó deslumbrante, con un vestido que parecía hecho a su medida. Las primeras horas fueron un desfile de abrazos, risas y brindis. Lucas la observaba con esa misma mirada de siempre, la de alguien que no necesitaba nada más en el mundo. La de alguien que lo tenía todo. Ella también sonreía, pero había momentos en que su mirada se perdía en el vacío por un instante. Un breve instante, pero suficiente para ensombrecer los corazones de quienes ya aman con recelo. Y entonces llegó la música. Y el baile. Y los saludos. Y los brindis, una vez más. Y las ausencias de minutos. Y los regresos con sonrisas forzadas. Y las miradas que se detenían demasiado tiempo con gente que no conocía tan bien. Pero todo esto, supuso, era parte de la noche. Era solo un evento más, un poco de tensión, tal vez ansiedad, tal vez demasiada bebida. Después de todo, era su noche. La noche que marcaría el comienzo de todo. Lo que Lucas no sabía es que a veces el comienzo de todo comienza con el final de algo que aún no se ha dado cuenta de que ha perdido. Y la pregunta que quedará en el aire hasta el final de la historia es: ¿puede el amor verdadero sobrevivir después de ser traicionado? En los días posteriores a la fiesta, Lucas aún conservaba el encanto de lo vivido allí. La ceremonia había sido sencilla, pero llena de significado. Las sonrisas, los abrazos, los votos intercambiados entre miradas profundas. Todo parecía perfecto, definitivo. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba exactamente donde debía estar. Emma, en los primeros días, también parecía envuelta en ese aura de novedad. Había un sutil brillo a su alrededor, como si redescubriera su hogar en los detalles de la casa, en el sabor de las comidas que compartían, en el contacto silencioso por la noche. Lucas no veía motivos para sospechar nada. Continuó con su teletrabajo, se dedicó a las pequeñas cosas que sabía que le hacían bien, como dejar notas cariñosas por la casa, preparar el desayuno antes de que despertara, calentarle las sábanas en las noches más frías. Era un hombre completo en cada gesto, y creía que eso era suficiente. Sin embargo, la rutina pronto volvió a pasarle factura. La luna de miel se había pospuesto debido a los inevitables compromisos profesionales de Emma. Su agenda de trabajo seguía siendo intensa,
con reuniones, eventos y viajes que parecían aumentar cada semana. Lucas, aunque sentía su ausencia, nunca se quejaba. Era comprensivo, paciente y creía que su amor era lo suficientemente fuerte como para soportar etapas como esta. Lo creía con una fe casi ciega. A menudo pasaban días desconectados, experimentando solo las intersecciones entre las mañanas apresuradas y las noches cansadas. Emma empezó a dormir en el sofá con más frecuencia, diciendo que el agotamiento la vencía incluso antes de subir las escaleras. La arropó con ternura, la besó en la frente y continuó la noche como si fuera un instante más. Pero había algo en ella que empezaba a agobiarlo. Emma era diferente. Menos presente, menos concentrada. Sus ojos se desenfocaban con facilidad, su mente parecía divagar, incluso en las conversaciones más sencillas. Sonreía menos, tocaba menos, besaba con una ráfaga incómoda. Lucas lo notó, pero no quiso malinterpretarlo. Pensó que estaba bajo presión, que todo volvería a la normalidad. Intentó mantener un equilibrio entre apoyarla y no sofocarla. Pero el frío en su pecho empezó a crecer, silencioso, como una niebla que se forma sin previo aviso. No estaba seguro de qué era, pero algo no encajaba. Y no era solo su ausencia física, era una ausencia que trascendía su cuerpo, era como si su alma estuviera en otro lugar. Empezaron a surgir pequeñas mentiras. Desajustes de horarios, mensajes sin responder, excusas repetidas. Emma afirmó que se había quedado hasta tarde en una reunión, pero Lucas vio que llevaba horas apagado el teléfono. Dijo que estaba con compañeros de trabajo, pero cuando él le preguntó con quién, dudó. Empezó a llevar el teléfono en silencio, boca abajo, a veces incluso en modo avión. Él se dio cuenta, pero evitó la confrontación. Lo mantuvo todo en silencio, temeroso de ser intrusivo, temeroso de la respuesta. En lugar de preguntar, se sumergió en las tareas del hogar, en libros que nunca terminaba, en listas de reproducción de canciones que a ella le gustaban. Intentó, de alguna manera, recuperar el contacto con esa mujer que parecía alejarse sin mirar atrás. Emma empezó a vestirse diferente. Maquillaje nuevo, ropa que no se había puesto antes, lencería que nunca le había enseñado. Lucas la halagaba, intentaba acercarse, pero se dio cuenta de que los halagos le devolvían el favor sin eco. La intimidad entre ellos se convirtió en tierra seca, donde todo lo que intentaba florecer moría antes de poder brotar. Y, sin embargo, él seguía amándola. Siguió apostando. Siguió esperando que fuera solo una fase. Había noches en que la esperaba hasta tarde, preparándole su comida favorita, poniendo la mesa con velas, intentando recrear la atmósfera que una vez los había unido. Pero ella llegaba tarde, con los ojos rojos y un cansancio casi ensayado. Decía que no tenía hambre. Que solo quería dormir. Y él, sin fuerzas para insistir, soplaba las velas y comía solo. Los fines de semana cambiaron. Antes, tenían rituales, café juntos, ir al supermercado, dar largos paseos por la ciudad. Ahora, ella prefería salir sola para despejarse o decir que tenía que trabajar. Él, una vez más, lo aceptó. Pensó que presionarla solo la alejaría más. Y fue en ese espacio de permisividad donde todo empezó a desmoronarse. Lucas empezó a sentirse como si viviera con un extraño. La casa que antes estaba llena de voces y risas se convirtió en un espacio de silencios agudos y miradas que evitaban encontrarse. Intentó hablar, intentó programar cenas, intentó sorprenderla. Pero cada intento parecía chocar contra un muro invisible. Emma estaba allí, pero no, y él empezaba a preguntarse si alguna vez volvería a estar allí. Las preguntas comenzaron a atormentarlo en silencio. ¿Se arrepentiría de haberse casado? ¿Era infeliz? ¿Se estaría enamorando de alguien más? No tenía pruebas, solo una intuición persistente que le oprimía el pecho como una premonición incómoda. No quería pensar en ello. No quería imaginarlo. Pero el miedo crecía. Y el miedo, si no se habla de él, se convierte en veneno. Fue un sábado cualquiera que todo empezó a aclararse, o a desmoronarse por completo. Emma dijo que iba a un evento de la empresa. Lucas, cansado de guardar silencio sobre su angustia, decidió aparecer inesperadamente. Quería verla en acción, recordarle que estaba allí.
Llegó al lugar indicado, pero no la encontró. Nadie sabía si había estado allí. Llamó, envió mensajes, sin respuesta. Esperó. Horas. Cuando regresó a casa, ella ya estaba en la cama, con la luz apagada. Dijo que había sido un día agotador. Que se había quedado sin batería. Que hablarían al día siguiente. Y él, una vez más, fingió creerle. Pero esa noche, algo en su interior se quebró. Se levantó de la cama en mitad de la noche y fue al sofá donde ella había dejado el bolso. Cogió su móvil. El código seguía siendo el mismo. Dudó. Pero entonces lo abrió. Y allí, entre las conversaciones archivadas, encontró lo que temía. Fotos. Mensajes. Llamadas. Horarios. Y, sobre todo, palabras que ella ya no le decía. Palabras que una vez pertenecieron a su amor, ahora escritas para otra persona. El suelo pareció derrumbarse bajo sus pies. Todo su cuerpo tembló. No lloró. No gritó. Simplemente cerró el móvil, volvió al dormitorio y se tumbó a su lado, con el corazón roto, pero el rostro sereno. Como alguien que decide, por última vez, creer en sí mismo. En los días siguientes, fingió normalidad. Siguió sonriendo, preparando café, diciendo, buenos días. Él quería observar. Quería ver hasta dónde llegaría. Ella no se dio cuenta. Estaba tan absorta en su propio mundo que no notó su mirada, la ausencia tras sus gestos habituales. Pero Lucas ya lo sabía. Y saber, para él, era suficiente. Solo faltaba entender por qué. La respuesta llegaría pronto. Y con ella, un peso aún mayor que el de la traición. Algo que Emma cargaba en silencio, creyendo que nunca sería descubierto. Y sería precisamente ese silencio el que iniciaría el final. Lucas guardó silencio 2 días más. No dijo nada, no acusó, no confrontó. Simplemente observó. Cada gesto, cada palabra, cada justificación. Sabía lo que había visto, y su peso se acumulaba en su pecho como piedras invisibles. Pero no quería actuar impulsivamente. Necesitaba comprenderlo todo antes de tomar decisiones. Ese sábado por la mañana, mientras ella aún dormía en su habitación, preparó café, se sentó a la mesa y cogió la carta olvidada de la estantería, la que nunca había visto, la que parecía fuera de lugar. Un sobre fino, con una caligrafía familiar. Al abrirlo, leyó unas palabras que ella había escrito mucho antes de su matrimonio, casi como una confesión, una advertencia, una confesión velada de alguien que ya no sabía quién era. Las palabras eran vacilantes, como si quisiera decirle algo pero temiera las consecuencias. La última frase estaba garabateada, pero aún visible: si alguna vez te pierdo, espero que puedas perdonarme, porque yo nunca me perdonaré. Lucas sostenía ese papel como quien sostiene un trozo de cristal, afilado, frágil, cargado de significado. Esa tarde, la esperó a que llegara. Ella cruzó la puerta, con la vista puesta en su teléfono, se quitó los zapatos en el pasillo y fue directa a su habitación. Él permaneció sentado en el sofá, inmóvil, hasta que ella regresó a la sala. Cuando vio su mirada, supo que algo andaba mal. Había un silencio inusual allí. Un silencio cargado de finalidad. Él no dijo nada de inmediato. Simplemente puso su teléfono boca arriba sobre la mesa. Ella palideció. Intentó decir algo, pero él la interrumpió con una calma que dolió más que cualquier grito. Dijo que lo sabía. Que lo había leído. Que lo había visto. Que no necesitaba escuchar ninguna explicación. Lloró, pero no hubo drama. Ya no había lugar para eso. Simplemente le pidió que fuera honesta, por primera vez en mucho tiempo. Emma intentó justificarse. Dijo que fue un error, que no sabía cómo sucedió, que se sentía confundida, presionada, agotada. Que no era falta de amor. Lucas escuchaba sin interrumpir, pero su mirada ya estaba distante. Era como si estuviera mirando a otra persona, una desconocida que usaba la misma voz, el mismo rostro, pero que ya no formaba parte de su vida. Dijo que la perdonaba. Definitivamente. Que no albergaría odio, que no desearía hacerle daño,
pero que a partir de ese momento, ya no había un nosotros. Solo existía él. Intentó tocarle la mano, pero él se apartó. Le pidió que lo respetara. Que dejara que el silencio se asentara como debía. Y finalmente, se fue. Sin gritos, sin bolsas, sin drama. Simplemente se fue. En los días siguientes, Emma intentó contactarla repetidamente. Mensajes, llamadas, cartas. Pero Lucas no respondió. Se había retirado, no por venganza, sino por protección. Necesitaba sanar lo destrozado. Intentó comprender dónde había empezado todo a desmoronarse, cuál había sido el primer paso hacia el abismo. Hasta que, una noche de insomnio, decidió volver a su antigua casa a recoger algunas pertenencias. No quería verla, pero necesitaba cerrar ese ciclo con sus propios ojos. Al llegar allí, la encontró sola, sentada en el suelo de la sala, rodeada de cajas abiertas y papeles esparcidos. No se sorprendió de verlo. Simplemente lo miró con profundo cansancio, como si ya no tuviera fuerzas para fingir. Emma le pidió un minuto. Dijo que no quería convencerlo de nada, que sabía que tenía razón, pero que había algo que él necesitaba saber. Algo que nunca se había atrevido a decirle. Lucas dudó, pero se quedó. Y entonces fue cuando se lo contó. La historia era vieja, incluso anterior a su matrimonio. Dijo que el hombre con el que se había involucrado no era solo su jefe, sino alguien con quien había tenido una aventura años atrás, mucho antes de conocer a Lucas. Una aventura que creía terminada, muerta. Pero que reavivó cuando volvieron a trabajar juntos. Dijo que el reencuentro la confundió, removió cosas que no sabía que aún existían en su interior. Que el problema no era solo el deseo, sino lo que ese hombre representaba, su pasado, las decisiones que nunca tuvo el valor de afrontar, los traumas sin resolver. Y que se había involucrado no porque no amara a Lucas, sino por debilidad, cobardía y evasión. Que lo había engañado porque no se sentía digna de la vida que había construido con él. Porque, en algún lugar de su subconsciente, sentía que era demasiado bueno. Y la gente como ella no sabía cómo manejar las cosas buenas. Lucas guardó silencio un buen rato. No era lo que esperaba oír. Lo que ella revelaba no era solo un error momentáneo, sino una vieja herida apenas cicatrizada que había arrastrado a su matrimonio como un virus silencioso. Su silencio se rompió cuando, con manos temblorosas, ella le entregó una carta, la misma que él ya había encontrado, pero ahora con la versión completa. En el reverso había un pasaje que antes faltaba. En ella, Emma confesaba que siempre había tenido miedo de amar a alguien como Lucas. Porque él veía en ella una versión de sí misma que no podía soportar. Porque la amaba con todo su ser, pero ella solo había conocido el amor torcido, el amor que duele. Y al no saber recibir el amor verdadero, destruyó al único que realmente merecía ser amado. Las palabras le dieron a Lucas un puñetazo. No por la revelación en sí, sino porque, en ese momento, todo cobró sentido. Las ausencias, los silencios, las miradas vacías, la confusión en sus ojos. No era solo infidelidad, era autosabotaje. Emma no lo engañó porque no lo amara. Lo engañó porque no se amaba a sí misma. Porque no se sentía digna de la felicidad. Y él, sin saberlo, pasó todo ese tiempo intentando rescatar a alguien que ni siquiera sabía si quería ser salvada. El silencio entre ellos duró largos minutos. Hasta que Lucas dijo, con la voz entrecortada, que no podía ser él quien la ayudara en este proceso. Que la comprendía, que lamentaba profundamente todo, pero que ella necesitaba elegir ahora. Dijo que el perdón ya había sido otorgado, pero que el amor no duraba. Que ya no podía imaginar un futuro donde ambos estuvieran completos. Y que, a pesar de todo, quería que ella encontrara la paz, que aprendiera a verse a sí misma con más compasión. Pero que su presencia allí había terminado. Emma lloró. Por primera vez, sin defenderse, sin discutir, sin suplicar. Lloró como quien por fin entiende lo que significa perder. Y Lucas salió de aquella casa por última vez. Con el corazón apesadumbrado, sí. Pero con la certeza de que amar también significa saber soltar. Y que, a veces, el mayor acto de amor es liberar a alguien para que se enfrente a sus propios fantasmas.
Afuera, la noche era fría. Pero en su interior, una primavera comenzaba a florecer. Todavía tímida, todavía dolorosa, pero real. Y tal vez, solo tal vez, era el comienzo de algo que aún no podía nombrar. Algo ligero. Algo verdadero. Algo posible. Lucas salió de casa con paso firme, pero por dentro, algo aún temblaba. La revelación de Emma, por muy comprensible que hubiera sido en palabras, no disminuyó el impacto de lo roto. Y la claridad de ese momento, incluso llena de empatía, no sanó. No era indiferente. Estaba exhausto. Aún había amor, sí, pero era un amor lleno de grietas, un amor que requería demasiada fuerza para mantenerse en pie. Y en ese momento, ya no estaba dispuesto a sostener algo que se desmoronaba constantemente. Al subir al coche, permaneció sentado en el asiento durante largos minutos antes de arrancarlo. Las manos en el volante, la mirada fija en el retrovisor. Por primera vez, no lloró. No porque no le doliera, sino porque sabía que si lo hacía, quizá no tuviera el valor de irse de verdad. Y necesitaba irse. Se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, aislado, tranquilo, donde nadie lo conocía. Se llevó pocas cosas, unos libros, su ropa, un cuadro que había pintado años atrás y la vieja guitarra que tocaba en las noches solitarias. La nueva rutina era seca, práctica, casi monástica. Se despertaba temprano, caminaba hasta la panadería, regresaba y trabajaba durante horas. Por la noche, leía hasta quedarse dormido. Evitaba las redes sociales, evitaba el contacto con conocidos. Necesitaba tiempo para ser él mismo, sin la sombra de Emma en cada rincón de la casa, en cada recuerdo de un pasado demasiado reciente. Se cortó el pelo, se cambió la barba, reorganizó los muebles. No para olvidar quién era, sino para recordarse a sí mismo que era posible seguir siendo alguien distinto del hombre al que había traicionado. Pasaron las semanas. La presencia de Emma se desvaneció por completo. No hubo más mensajes, ni más llamadas. Ella respetó el espacio que él le pidió. Y eso, curiosamente, fue lo que más pesó. Porque su silencio ya no era una omisión, sino una aceptación. Era el reconocimiento de que, por mucho que aún lo quisiera, había llegado demasiado tarde con la verdad. Y Lucas, poco a poco, volvió a respirar. No con ligereza, pero con menos dolor. Hasta que, un domingo cualquiera, decidió ir a la vieja librería donde se habían conocido. Ya no era el mismo lugar, pero la nostalgia lo atrajo allí como quien regresa a sus orígenes para recordar lo que aún existe en ellos. Fue allí donde conoció a Clara. Estaba sentada en el suelo, entre estanterías de poesía, con un libro en el regazo y los ojos cerrados, como absorbiendo cada palabra como si fuera música. Al pasar, tropezó accidentalmente con un libro caído, y ella rió. Una risa suave que rompió delicadamente el silencio. Se disculparon a la vez y luego se miraron. Y esa mirada no fue abarcadora ni cinematográfica, fue simple. Cálida. Real. Hablaron durante minutos, luego horas. Hablaron de autores favoritos, cafés escondidos, días malos y días que solo son menos malos porque encontramos algo hermoso en ellos. Ella no se parecía a nada que él hubiera experimentado. Clara era espontánea, directa, llena de cicatrices expuestas, pero con una dulzura encantadora. Y se tomó su tiempo. No buscaba un reemplazo. No quería repetir historias. Simplemente quería permitirse algo nuevo, sin viejos fantasmas acechando. Sus encuentros se hicieron más frecuentes. Paseos, cafés, risas compartidas sin necesidad de ocultar el dolor. Clara sabía que él cargaba con un pasado. No le preguntó todo de golpe, sino que esperó a que se lo contara. Y Lucas, al contárselo, no lo idealizó. Dijo sin rodeos que lo habían traicionado, engañado, que se sentía destrozado por dentro. Pero también dijo que perdonaba, que había decidido no albergar odio, porque sabía que ese veneno enferma a quienes lo albergan. Clara no lo juzgó. Simplemente dijo que parecía alguien que había aprendido a amar como es debido. Y que respetaría su tiempo. Esas palabras, tan sencillas, le hicieron más bien que cualquier consuelo o consejo de un amigo. A partir de ese momento,
algo dentro de Lucas empezó a sanar con más firmeza. Emma, mientras tanto, seguía un camino diferente. Siguió viviendo en la misma casa, entre las mismas paredes, pero ahora sumida en un silencio doloroso. Poco a poco, se dio cuenta de que lo que quedaba de ella sin Lucas era un cansancio constante. Nada tenía sentido ya. Los amigos se alejaron. Algunos por respeto a Lucas. Otros por desaprobación silenciosa. Incluso su madre, con quien nunca había tenido una relación fácil, se mostró fría ante todo. La traición de Emma no fue solo una ruptura entre los dos, fue una ruptura con todo lo que la sostenía. Empezó a ir a terapia. No para intentar reconquistarlo, sino porque sabía que necesitaba entender cómo había llegado a ese punto. Él descubrió patrones dentro de sí mismo que nunca antes había enfrentado. Autosabotaje, miedos, inseguridades. Enfrentar todo esto fue como arrancarse la piel. Pero persistió. Porque, incluso sola, quería aprender a ser alguien que no destruyera a nadie más, ni siquiera a sí misma. Una noche, Emma estaba revisando cajas viejas. Decidió deshacerse de muchas cosas. Entre los papeles y las fotos, encontró una foto de ella y Lucas, sentados en el porche, sonriendo como si el mundo entero cupiera ahí. Se quedó mirando la foto durante largos minutos, hasta que, en el reverso, notó una frase que él había escrito: "Te elijo incluso en los días malos". Le atravesó el pecho como un cuchillo. No era solo anhelo. Era culpa. Era conciencia. Era la comprensión de que había sido elegida por alguien que la amaba de verdad, y que no podía aferrarse a esa elección. Sin pensarlo, cogió su teléfono y escribió un mensaje. Largo, sincero, sin intención de responder. Dijo que no quería volver con él. Sabía que él seguía adelante con su vida. Pero necesitaba que supiera cuánto había cambiado, cuánto aún pensaba en el dolor que había causado, cuánto deseaba que estuviera en paz. Lucas leyó el mensaje al día siguiente, cuando estaba en el parque con Clara. No sentía ni rabia ni tristeza. Solo una suave melancolía. Le mostró el mensaje a Clara. Ella lo leyó con atención, luego le tomó la mano y le dijo que a veces el pasado nos visita solo para confirmar que tomamos la decisión correcta de seguir adelante. Unas semanas después, se reencontraron por casualidad en una feria de arte. Emma estaba sola. Lucas iba acompañado de Clara. Sus miradas se cruzaron. Hubo un silencio de segundos, como si el tiempo se hubiera detenido. Emma sonrió, con un nudo en la garganta, y saludó discretamente. Lucas le devolvió la sonrisa. Clara, al notarlo, le apretó suavemente la mano. Pasaron junto a Emma y siguieron adelante. Y ella se quedó allí, de pie, observando al hombre que una vez fue suyo, ahora perteneciente a otra historia, más ligero, más justo. Esa noche, Emma regresó a casa y escribió una última carta. No la envió. Simplemente la guardó. Era breve, pero sincera. Decía que amaría a Lucas para siempre, pero que había aprendido que el amor no basta si no va acompañado de lealtad, valentía y verdad. Y que perder a alguien como él era el mayor castigo y, a la vez, la mayor lección de su vida. Lucas, al llegar a casa con Clara, preparó la cena y puso música suave. Se sentaron a la mesa, compartieron vino y rieron de cosas sencillas. Y por un instante, la miró a los ojos y supo que este lugar, esta nueva vida, era el nuevo comienzo que merecía. Ya no había dolor, solo el recuerdo de ella. E incluso los recuerdos duelen menos cuando el presente ofrece paz. Esa fue la última vez que Lucas pensó intensamente en Emma. Porque, en ese momento, comprendió que algunas historias terminan no por falta de amor, sino porque el amor necesita respeto. Y cuando eso no sucede, lo mejor es alejarse, no por debilidad, sino por dignidad. Y el silencio que tanto temía ahora era refugio. La brisa matutina se colaba por las cortinas del porche, donde Lucas había colocado una mesita con 2 sillas. Era su nuevo rincón favorito de la casa, donde el tiempo se ralentizaba y los pensamientos fluían con más claridad. En los últimos meses, la vida había cobrado un ritmo diferente, más tranquilo, más estable, como si el caos emocional que lo consumía finalmente se disolviera en pequeñas porciones de paz. Clara,
con su ser tranquilo y honesto, se había convertido en una presencia que no lo sofocaba, que no exigía más de lo que estaba dispuesto a dar. Y quizás eso fue precisamente lo que lo ayudó a seguir adelante, la ausencia de exigencias, la acogida sin exigencias, la libertad de ser imperfecto sin miedo a no ser suficiente. No se completaban, no eran mitades que encajaban, eran totalidades que se respetaban. Y, en esa etapa de la vida de Lucas, ser respetado era más importante que ser amado. Había días en los que aún se despertaba en mitad de la noche con sensaciones extrañas, recuerdos que llegaban como destellos, pero no como heridas abiertas. Eran más como cicatrices que picaban en momentos puntuales, recuerdos que llegaban sin invitación pero que ya no controlaban el presente. Era imposible simplemente borrar los traumas, ni fingir que no habían moldeado parte de quien era ahora. Lucas había cambiado. Ya no era el hombre que solía ser, el que intentaba que todo funcionara incluso cuando los engranajes ya rechinaban, el que silenciaba sus propias preocupaciones en nombre de la armonía artificial. Ahora, conocía sus propios límites, sabía cuándo detenerse, cuándo retirarse, cuándo proteger lo que más apreciaba, su cordura. Clara, por otro lado, también cargaba con sus propios fantasmas, y lo que los unía era precisamente el hecho de que no usaban su dolor como muletas, sino como puntos de partida para comprenderse mejor a sí mismos y al otro. Había noches en las que ella también se perdía en los recuerdos, y Lucas, en lugar de intentar arreglarla, simplemente permanecía a su lado. Eran compañeros, cómplices de una reconstrucción silenciosa, de un amor que no necesitaba ser declarado constantemente para sentirse. Ninguno buscaba la perfección. Simplemente buscaban no volver a perderse. Por otro lado, Emma se encontraba inmersa en un proceso interno más arduo de lo que imaginaba. Tras escribir su última carta, la que nunca envió, decidió distanciarse de todo lo que la conectara con el pasado. Cambió de trabajo, de barrio y de círculo social. Empezó a asistir a grupos de apoyo, profundizó en la terapia y leyó compulsivamente sobre el comportamiento humano y la dependencia emocional. Quería comprender que le había fallado tanto que destruyó algo que podría haber sido su hogar definitivo. El arrepentimiento era una presencia constante, pero ya no del tipo que la paralizaba, ahora era un recordatorio. Un dolor que la impulsaba hacia adelante, no hacia atrás. Sabía que no recuperaría a Lucas, y eso se había convertido en una verdad concreta, ya no en una esperanza secreta. Pero incluso sin él, quería convertirse en alguien a quien él respetara si la viera de lejos. Quería ser una mejor mujer, no por los demás, sino porque finalmente comprendía lo cruel que había sido consigo misma. En una de sus sesiones de terapia, habló del momento exacto en que sintió que lo había perdido todo. No fue la ruptura, ni la despedida, ni siquiera el silencio que siguió. Fue ese instante congelado cuando vio a Clara junto a Lucas en la feria de arte y se dio cuenta de que él era feliz. No una felicidad performativa, no un intento de mostrarle al mundo que la había superado, era real. La forma en que le tocaba el brazo al hablar, la forma en que escuchaba sin interrumpir, la forma en que la miraba con delicadeza. Y fue en ese detalle que Emma comprendió, con un nudo en la garganta, que nunca había permitido a Lucas amar libremente, sin miedo, sin presión. Porque, desde el principio, no había sabido dejarse amar sin sospechas, sin dudas, sin esperar lo peor. Y cuando vives esperando lo peor, a veces lo provocas. Lucas empezó a encontrarle más sentido a las pequeñas cosas. Volvió a pintar, aunque solo fuera para distraerse. A veces, Clara se sentaba a su lado con un libro, mientras él intentaba capturar colores que resonaran con lo que sentía. Era una forma de expresarse sin sobreexponerse. Empezó a viajar los fines de semana, visitando ciudades cercanas, buscando nuevos paisajes. Ya no necesitaba escapar de lo vivido, pero tampoco quería quedar atrapada en el recuerdo constante de un tiempo que nunca volvería. Llevaba en el corazón una mezcla de gratitud y cautela. Sabía que, en cierto modo, el dolor que había experimentado lo había hecho más completo, pero también más atento. Y esta atención le hacía apreciar aún más el presente que tenía con Clara, aunque no fuera un cuento de hadas. El dilema que ahora se cernía sobre su mente era silencioso pero intenso. ¿Qué hacer cuando el dolor había pasado, pero la cicatriz permanecía? ¿Cómo seguir adelante con total libertad cuando sabías que, en algún lugar del pasado, alguien cargaba con arrepentimientos que jamás podrías aliviar? Clara,
con su serena sabiduría, dijo que no todo perdón tenía por qué reparar lo roto. A veces solo sirve para demostrar que somos más grandes que lo que nos hirió. Lucas reflexionaba sobre esto constantemente. Ya había perdonado a Emma, pero no sabía si, en el fondo, ella realmente necesitaba ese perdón para seguir adelante. Quizás el verdadero perdón era el que debía darse a sí misma, y eso era algo que él no podía hacer por ella. Emma, por su parte, empezó a escribir. No para ser leída, sino para ser escuchada. Llenó cuadernos con cartas dirigidas a sí misma, con recuerdos, con arrepentimientos, con disculpas sin destinatario. Era su forma de organizar el caos que aún la embargaba. Y, una tarde lluviosa, decidió releer todo lo que había escrito en los últimos meses. Lloró. No con tristeza absoluta, sino con la certeza de que ese dolor también formaba parte de su sanación. Finalmente comprendió que perder a Lucas había sido inevitable. No por un error aislado, sino por una sucesión de descuidos del amor que habían recibido. Y esto, por devastador que fuera, era algo que necesitaba aceptar. Algunas pérdidas no te enseñan a recuperar a alguien, sino a no volver a perder a alguien, aunque sea a otra persona. Mientras Emma aceptaba su soledad, Lucas y Clara confrontaban juntos la profundidad de lo que significaba empezar de nuevo. No bastaba con amar, tenían que aprender a confiar de nuevo. Y, de vez en cuando, esa confianza seguía poniéndose a prueba, no porque Clara hiciera algo malo, sino porque Lucas aún cargaba con vestigios de una época en la que lo habían engañado a sus espaldas. Una de esas noches, después de una cena en silencio, Clara lo miró a los ojos y le dijo que no era justo pagar el precio por algo que no había hecho. Lucas respiró hondo y respondió que lo sabía. Y que intentaba cada día no dejar que sus cicatrices dictaran los pasos que daba con ella. Fue un momento tenso, pero también profundo. Porque allí, en esa difícil conversación, nació una nueva clase de intimidad, una intimidad que no necesita fingir fuerza todo el tiempo. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por reconciliaciones silenciosas. No con Emma sino con el pasado en su conjunto. Lucas dejó de evitar ciertos lugares, reencontró viejos amigos, aceptó invitaciones que antes había rechazado por miedo a reencontrarse con los recuerdos. Era como si, poco a poco, desatara los nudos que lo ataban al dolor. Y la libertad que sentía ahora era más ligera que cualquier escape que hubiera intentado. Clara notó los cambios. Y, sin decir mucho, se quedó allí, a su lado, observando. Porque sabía que el amor verdadero no requiere prisa, espera, respeta, abraza. Y fue precisamente en ese punto del viaje que ocurrió algo inesperado. Llegó una carta por correo. Escrita a mano, sin remitente claro. Lucas reconoció la letra. Era de Emma. Pero lo que contenía no era otra disculpa, ni un intento de reconciliación. Era una carta de cierre. Emma dijo que, por primera vez, sentía que podía dejarlo ir por completo. Que estaba agradecida de haber amado a alguien como él y que sinceramente esperaba que fuera feliz. Dijo que había aprendido del dolor y que esta carta era el último puente entre ellos. Lucas la leyó, dobló el papel con cuidado y la guardó en una caja donde se guardaban las pocas cosas que quedaban de aquella época. No como un recuerdo, sino como un registro. Un punto final necesario, pronunciado con dignidad. Esta carta no trajo ni tristeza ni alivio. Solo confirmó que la vida, por dura que sea, sabe reorganizarse cuando aceptamos dejar el pasado en su lugar. Y fue con este sentimiento que Lucas, esa misma noche, llevó a Clara al balcón. Miró al cielo, sintió el viento en la cara y, con una leve sonrisa, le dijo que ya estaba listo. No explicó exactamente para qué. Pero ella lo entendió. Porque a veces, estar listo no significa saber cuál es el siguiente paso, sino estar en paz con quienes quedan atrás. Y así, el escenario estaba preparado para un desenlace que no requeriría grandes gestos, sino verdades absolutas. Porque, al final, lo que quedaba era algo más raro que el amor, la conciencia de lo que requiere para existir. Y esa conciencia, ahora, estaba viva en ambos. Clara recibió una oferta para una breve estancia laboral en el extranjero, un proyecto cultural en Lisboa que duraría 2 meses. No era permanente, pero fue suficiente para impulsar un cambio de ritmo en la pareja. La noticia llegó en una tarde tranquila,
cuando el sol caía a plomo sobre el balcón donde solían refugiarse de las presiones de la vida. Clara explicó la invitación con la delicadeza de quien no quiere herir a nadie, pero tampoco quiere renunciar a algo importante para ellos. Lucas escuchó atentamente, sin interrumpir. Después de todo lo que había pasado, había aprendido a escuchar sin interpretar como amenaza nada que sonara a distancia. Cuando ella terminó, guardó silencio unos segundos y luego, con calma, le dijo que se fuera, que no habría resentimientos. Y lo que hizo ese momento tan diferente a otros que había vivido fue precisamente eso: no hubo carga. Solo la madura aceptación de que los caminos individuales, bien cuidados, no tienen por qué interrumpir los compartidos. Clara sonrió aliviada, le tocó la mano por encima de la mesa y le dijo que no quería dejarlo, que solo quería encontrarse a sí misma, por un rato. Y Lucas comprendió, mejor que nadie, lo que eso significaba. Cuando se despidieron en el aeropuerto, no hicieron promesas emotivas. No se juraron fidelidad eterna ni crearon expectativas irrealistas. Se abrazaron con fuerza, y al oído de Clara, ésta simplemente le dijo: si esto va a continuar, que continúe con calma. Él asintió y la observó mientras cruzaba la puerta de embarque y desaparecía en el pasillo de cristal. Regresó a casa solo, pero no triste. La extrañaba, por supuesto, pero había una especie de añoranza en su ausencia que no se desgarraba. Era como un silencio reconfortante, una pausa necesaria. Aprovechaba los días para dedicar más tiempo a la pintura, a pequeños arreglos en la casa, a lecturas que había descuidado. El apartamento parecía más grande, pero no vacío. Era como si el espacio ahora respirara con él. Fue durante este periodo que Emma se cruzó en su camino por última vez. Ocurrió por casualidad, en un pequeño café escondido en una calle que él solía frecuentar cuando aún estaban juntos. Lucas entró distraído, esperando un café, y la vio sentada en un rincón, con un libro abierto frente a ella, la mirada perdida en la taza que tenía entre las manos. Ella lo vio casi de inmediato, y sus miradas se cruzaron, una pausa inevitable en el tiempo. Él dudó un momento, luego se acercó con un gesto cortés. Ella sonrió tímidamente y lo invitó a sentarse. La conversación comenzó con trivialidades: el clima, el café, el barrio, que había cambiado poco. Pero pronto ahondaron en aguas más profundas. Emma le contó que había empezado a dar clases de literatura, que trabajaba menos, que vivía sola. Dijo que todavía escribía, que había publicado textos en una revista independiente. Lucas la elogió, genuinamente impresionado. Ella sonrió con una mezcla de orgullo y melancolía, como quien finalmente se ha reconstruido, pero sabe el costo de cada ladrillo. El momento más delicado llegó cuando mencionó a Clara. Sabía de la relación, pues se había enterado por amigos en común, y le preguntó cómo estaba. Lucas respondió con un brillo en los ojos que ni siquiera había notado, y Emma simplemente asintió, mirando fijamente su taza como si escondiera un universo de cosas no dichas en su interior. Tras un largo silencio, lo miró a los ojos y dijo: «Sabes, necesitaba perderte para entender lo que realmente significa ser amada por completo. Y más que eso, lo que significa ser alguien capaz de recibir ese amor sin destruirlo». Lucas no respondió de inmediato. Simplemente le sostuvo la mirada unos segundos y luego dijo con calma: «Sé que has cambiado. Y me alegro. Porque al final, la vida debe ser justa con quienes aprenden». No hubo dolor ni tensión. Fue un punto final, dicho con calma, con la madurez de quien ya no esperaba nuevos comienzos, pero reconocía la importancia de lo vivido. Se despidieron con un abrazo largo y firme. Lucas salió de la cafetería con una sensación difícil de definir: no era alivio ni tristeza. Era una profunda aceptación. Como si una historia largamente cerrada finalmente hubiera tenido su última página. Emma se quedó allí, mirando por la ventana hacia la calle, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin la culpa como una cadena. Porque, en ese momento, comprendió que Lucas estaba en paz. Y eso era todo lo que necesitaba saber. Con Clara físicamente distante, pero aún presente en constantes intercambios de mensajes, llamadas y videos, Lucas se dio cuenta de cuánto había madurado emocionalmente. Ya no se sentía inseguro, ya no esperaba respuestas, ya no albergaba el miedo a ser abandonado. El tiempo había hecho su trabajo, y ahora era un hombre diferente,
ya no necesitaba demostrar su valía, sino que la conocía sin necesidad de afirmarla. Cuando Clara regresó 2 meses después, la recibió en la puerta del aeropuerto con una sonrisa serena y un corazón firme. Ella lo abrazó fuerte y le dijo, «Me alegra estar de vuelta». Él respondió, «Me alegra verte de vuelta». Los días volvieron a su ritmo, pero ahora había una nueva capa de conexión entre ellos, como si el espacio entre ellos hubiera fortalecido aún más el vínculo que habían estado construyendo. Empezaron a hablar del futuro con más claridad, no en términos de dependencia, sino de compañerismo. Hablaron de la idea de mudarse juntos pronto, de compartir algo más que una simple rutina, sino planes concretos, sueños compartidos. Clara les contó que la habían invitado a dirigir una curaduría de arte en un centro cultural que abriría en unos meses, y Lucas estaba genuinamente feliz. Estaba redescubriendo la alegría de apoyar a alguien y ser parte de su crecimiento, sin sentir que su presencia era desechable. Sabía que, esta vez, estaba con alguien que sabía cómo mantener el amor con verdad. Una noche, sentados en el mismo porche de siempre, Clara le tomó la mano y le preguntó si sentía que realmente había cerrado todos los ciclos. Lucas guardó silencio unos segundos antes de responder. Dijo que sí. Que había dolores que quizá nunca desaparecieran del todo, pero que ahora solo formaban parte de su paisaje interior. Y que, a pesar de todo, estaba agradecido de haberlo superado, porque sin ese colapso, quizá nunca se habría reconstruido con la lucidez y la fuerza que ahora poseía. Clara le apretó la mano con cariño, apoyó la cabeza en su hombro y dijo, «Es hermoso cuando nos sobrevivimos a nosotros mismos». Y él sabía que era cierto. Lucas finalmente comprendió que el amor no se trata de perfección, sino de presencia. De estar ahí, incluso cuando no sabes qué decir. De escuchar, incluso cuando no entiendes. De perdonar, no para aferrarte, sino para liberar. Y que, a veces, el mayor acto de amor que alguien puede hacer por sí mismo es alejarse de un lugar donde ya no puede florecer. Al ver a Clara durmiendo a su lado esa noche, con su respiración tranquila y su rostro sereno, Lucas sintió, claramente, que finalmente había llegado al lugar correcto. Y ese lugar no era solo Clara, era él mismo, completo, firme, listo. La vida aún traería sus altibajos, pero ahora lo sabía, lo que importa no es evitar las caídas, sino elegir con quién levantarse. Y por primera vez en mucho tiempo, no había lugar para la duda. Había elegido, y había sido elegido. Con verdad. Con respeto. Con amor. Fue una tarde cualquiera que Lucas decidió hacer algo que no hacía desde hacía mucho tiempo, sentarse a escribir. No por profesión, ni por necesidad, sino por el deseo de plasmar lo que experimentaba con tanta intensidad. Tomó un cuaderno en blanco que había comprado meses atrás y escribió una sola frase en la primera página: «Algunas historias no tienen retorno, y sin embargo, son las que más nos transforman». Al releer esas palabras, sintió una silenciosa firmeza en el pecho, como si cada parte de él, una vez destrozada por el amor y la desilusión, estuviera ahora en su lugar. No era un hombre que triunfara por orgullo herido o sed de venganza. Era alguien que eligió ser más grande que el dolor que experimentaba. Alguien que comprendió que el amor, cuando se convierte en un campo de mentiras y omisiones, se desintegra. Y lo que queda después no se puede reconstruir de la misma manera. Meses después, Lucas y Clara se mudaron a una casa en el campo. Pequeña, llena de ventanas, con un jardín que Clara cuidaba con dedicación y donde Lucas extendía lienzos inacabados, pinturas que mezclaban colores que ni siquiera sabía cómo usar. Las mañanas se llenaban de silencio y café recién hecho, las tardes de música y trabajo, las noches de conversaciones que buscaban no la razón, sino la presencia. No idealizaban el futuro. Simplemente vivían. Y ese, simplemente, tenía un valor inconmensurable. Porque vivir, después de la tormenta, con ligereza y reciprocidad, era todo lo que necesitaba. Clara se convirtió en su refugio sin quitarle su propio techo. Era una mujer, una amiga, una compañera. Y, quizás lo más importante, no era el resultado de una huida. Era la elección que uno hace cuando aprende a respetarse a sí mismo. Emma, por su parte, decidió dejar de vivir entre las ruinas de lo que había destruido. Consciente de que no podía borrar el pasado, comenzó a transformarlo en algo que al menos pudiera servir a los demás.
Participó como voluntaria en proyectos que ofrecían apoyo psicológico a mujeres en proceso de autodescubrimiento y reconstrucción emocional. Creó un blog anónimo donde publicaba crónicas inspiradas en errores reales, a menudo los suyos, utilizando la escritura como confesión, catarsis y entrega. Consiguió lectores que se conmovieron con su honestidad pura, sin necesidad de saber quién estaba detrás de esas palabras. Aunque aún cargaba con sombras, aprendió a no definirse más por ellas. Sabía que nunca recuperaría al hombre que la amaba por completo, pero esa ya no era una herida abierta, sino una lección grabada en su piel. Ya no buscaba desesperadamente otro amor, porque ahora sabía que el amor no se busca como quien busca una cura. El amor es una consecuencia de en quién nos convertimos. Y Emma, incluso en medio de sus reveses, se esforzaba por ser mejor persona. Aún así, había noches en las que miraba al techo y se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera elegido la valentía en lugar de la cobardía. Pero en esos momentos, cerraba los ojos y se susurraba a sí misma, perdí a alguien que me amaba. ¿Pero aprendí a amarme a mí misma? Ojalá eso me baste. Pasó el tiempo. Pasaron los años. Y un día, por pura casualidad o por un designio del destino, Emma recibió la llamada de un editor interesado en convertir su blog en un libro. Le dijo que sus palabras habían resonado con los lectores, que había verdad en ellas, y que esa verdad, bien contada, merecía espacio. Aceptó con el corazón tembloroso, no por vanidad, sino por la oportunidad de transformar su dolor en algo útil. En la dedicatoria del libro, escribió simplemente, a quien una vez me amó por completo. Que su paz sea eterna. Y así, entre páginas impresas, la última parte de su historia con Lucas encontró el descanso que merecía. Lucas nunca supo del libro. Nunca leyó las crónicas. Pero una noche, mientras Clara ponía un disco viejo, se encontró pensando en el pasado con una ternura que lo sorprendió. Fue extraño recordar todo lo que había vivido con Emma y darse cuenta de que ya no había resentimiento. Solo la conciencia de que ciertas historias existen para enseñarnos hasta dónde podemos llegar por alguien y cuando debemos volver por nosotros mismos. Tomó la mano de Clara, la hizo girar suavemente por la habitación como en una danza improvisada y, al final de la canción, susurró, gracias por esperar el momento adecuado para mí. Clara sonrió y respondió, gracias por no darme lo que quedaba, sino lo que reconstruiste. El final de esa historia no trajo consigo fuegos artificiales, giros dramáticos ni redenciones milagrosas. Trajo decisiones. Con consecuencias reales. Con crecimiento. Emma perdió al amor de su vida, pero no a sí misma. Lucas perdió a la mujer que eligió primero, pero encontró a otra que eligió al final, y esa diferencia lo fue todo. La traición destruyó lo que había entre ellos, pero no los condenó a la amargura. Porque cuando existe el coraje para empezar de nuevo, incluso con cicatrices, es posible encontrar la paz al final. Si has llegado hasta aquí, comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios. ¿Qué harías en el lugar de cada personaje? ¿Cómo afrontarías una traición así? Tu opinión es fundamental y enriquece cada historia que contamos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de historias reales, conmovedoras y profundas como esta. Esta historia muestra claramente cómo la traición tiene el poder de devastar no solo una relación, sino todo lo que la rodea, la confianza, los sueños, la dignidad, la esencia de lo que dos personas han construido. Cuando alguien engaña, no solo traiciona a la otra persona. Traiciona su propia palabra, su propio compromiso, su propia verdad. No hay romance en la traición. No hay belleza en la cobardía. Por lo tanto, este canal no apoya, alienta ni justifica ningún tipo de traición. Nuestro compromiso es con historias que advierten, que conmueven y que dejan huella, no porque sean perfectas, sino porque son humanas. Y la lección más importante es simple y definitiva, el amor, para perdurar, debe ser leal. Porque la lealtad es la base de todo. Cuando se rompe, lo roto no se puede volver a reconstruir de la misma manera. Y quienes aman de verdad no se arriesgan a perder lo que nunca volverán a encontrar.